seguía a los cristianos entrando en lugares, en las iglesias, en la sinagoga, en los hogares, llevándose a todos los cristianos para ejecutarlo. Tenía un ejército que le acompañaba. Así que él conocía el poder de la autoridad. Pero él estaba diciendo a la iglesia: iglesia, la autoridad humana no tiene ningún poder comparado con la autoridad de Dios. Él conocía el poder de un linaje puro. Pues él mismo dice en un momento en Filipenses: porque yo soy hebreo de hebreos. Así que él tenía un linaje. Y quizás para nosotros que somos toditos bien mezclados, no podemos entenderlo, pero para los hebreos eso le daba poder. Así que él conocía ese linaje. Y él conocía el poder del gobierno. Pues él también se llamó fariseo de fariseos. Y tenía la ciudadanía romana. Así que él también conocía el poder del gobierno. Pero él está diciendo a la iglesia: el poder que tú tienes es mayor. Oh iglesia, y hoy Dios nos dice a nosotros: iglesia, el poder que tú tienes es mayor. El poder que tenemos es mayor. Pero ¿cuál es ese poder? ¿Cómo manifestamos ese poder? ¿Cómo lo mostramos? Ese poder divino, mira cómo Dios ministraba cuando yo leía estos versículos, gloria a Jesús. Y me ministraba mi corazón y decía: porque el poder divino es humillarse. Por eso Pablo decía que era locura. Porque el poder divino es recibir el desprecio. Porque el poder divino es ser calumniado. Porque el poder divino es vivir el oprobio. Y tú dices: ¿pero qué? Pero si el poder divino, esa es la gloria, ese es el cielo, esa es la altura. Sí, pero el que quiera llegar a la altura tiene que humillarse. En otras maneras, Pablo nos estaba diciendo, en su carta le estaba diciendo a los corintios, y nos está diciendo Dios a nosotros, que el poder humano busca la gloria, busca la comodidad, pero el poder de Dios sobre la iglesia es opuesto. Es la humillación. Cuando tú te humillas, entonces el que actúa sobre ti se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por eso el poder del mensaje de la cruz es mayor. Porque Jesús en cierto momento, cuando él fue entregado por Judas ante los fariseos, los escribas, los sacerdotes y ante el pueblo para ser ejecutado, Jesús dice que cerró su boca. ¿Por qué? Porque si él abría su boca y declaraba allí muerte a todo el mundo, él lo podía hacer. Pero ¿sabes qué? Si él hacía eso, él no podía vencer a la muerte. Él tenía que vencer a la muerte mediante la cruz. Por eso la cruz, el mensaje de la cruz es poderoso. Iglesia, el mensaje de la cruz es poderoso. El impío entiende que hay mayor poder
en la exaltación, pero el cristiano reconoce que hay mayor poder cuando nos humillamos. Por eso para los humanos, para los sabios humanos, por eso para el impío es locura. ¿Cómo va a ser que yo voy a alcanzar victorias postrándome de rodillas llorando? ¿Cómo va a ser que yo puedo alcanzar grandes cosas leyendo una Biblia? ¿Cómo va a ser que yo puedo llegar al corazón de los demás dejando de ser yo? Pero el mensaje de la cruz, eso es lo que nos enseña. La cruz es el símbolo o el emblema de la obra de Cristo consumada hace más de 2000 años. Jesús en Lucas capítulo 9 versículo 23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, tome su cruz, tome su cruz cada día y sígame. El mismo Jesús nos estaba llamando a tomar el mensaje de la cruz, a tomar nuestra cruz. Cuando Jesús dijo esto, quizás los discípulos no entendían, pero Jesús les estaba diciendo: el que quiera llegar donde yo voy a llegar, también tiene que ser humillado como yo fui humillado. Tiene que ser menospreciado como yo fui menospreciado. Tiene que ser abofeteado como yo fui abofeteado. Así que, iglesia, si el enemigo te persigue, gózate porque estás cargando la cruz. Iglesia, si eres menospreciado por los demás, gózate porque estás cargando la cruz. Si viene el enemigo y te trae todas las bombas y te bombardea tu casa, te bombardea tu familia, gózate porque está llevando la cruz. Gloria a Jesús. La cruz, para aquel entonces, era el método de castigo más cruel, horroroso y humillante de todos. Jesús estaba diciendo en otra manera: vas a ser aborrecido por el mundo. ¿Y sabes por qué vamos a ser aborrecidos por el mundo? Porque el mundo no te entiende, no te conoce. Cuando nosotros buscamos la aceptación del mundo, empezamos a parecernos al mundo para ser aceptado por el mundo. Pero ¿sabes qué? El que carga su cruz dice: no, yo no soy de este mundo, por lo tanto no me puedo parecer al mundo. Tengo que parecerme a Cristo. Tengo que parecerme a Cristo. Cristo desde su niñez vivió una vida en persecución, en afrenta, en dolor. Muchos le decían: este Nazareno, este hijo de José. Y lo tenían por poco. Tanto así que cuando cargaba la cruz, antes de él cargar su cruz, le azotaron, le escupieron, no lo respetaban. Le injuriaban: vamos, si eres el Hijo de Dios. Mira tú, que dices que derribas el templo en 3 días. ¿Cómo se burlaban de Jesús? Muchas veces se han burlado del cristiano. ¡Wow! ¿Cuántas veces tú ves esa persecución y esa burla? Esa marginación. Gózate porque estás cargando la cruz. Gloria a Hay
consecuencias para los que cargan la cruz. Como ya habíamos dicho antes, eres desechado por los demás. No solo desechado por los demás, eres tentado por Satanás. Porque él sabe que mientras tú cargues esa cruz, dijo Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que tomar esa cruz. Cuando tú cargas esa cruz, quiere decir que tú estás siguiendo al enemigo más grande que tiene Satanás, el que lo venció en la cruz del Calvario, Jesús. Cuando tú estás cargando la cruz, Satanás va a intentar quitarte esa cruz. Vas a ser objeto de burla. ¿De burla de quién? De las autoridades. Pues a Jesús dice que los centuriones y los soldados se burlaban de él. Cuando tú decides tomar la cruz, tú vas a ser objeto de burla de las autoridades, de cualquier autoridad, ya sea del gobierno o ya sea de tu trabajo, tal vez de tu propia casa. Pero vas a ser objeto de burla de las autoridades. Vas a ser objeto de burla de la gente en particular. La gente se burlará de ti. ¿Por qué? Porque como no te entienden, dice que eres loco. Porque para los impíos el mensaje de la cruz es locura. Vas a ser burla, vas a recibir burla o vas a ser objeto de burla, tal vez por hasta muchos líderes religiosos. Líderes religiosos como Jesús, que fue objeto de burla de los propios fariseos, de los propios escribas, y aún los mismos sacerdotes se burlaban de Jesús. Así que si tú en algún momento eres objeto de burla por algún religioso, tal vez un hermano de tu misma congregación se burla porque tú decides agradar a Dios, pero se burlan de ti. No te canses de cargar la cruz. Y no solo de los religiosos, sino también de los pecadores. No solamente los sacerdotes, los fariseos se burlaban de Jesús, sino que él estando en la cruz del Calvario, en su izquierda y en su derecha, dos ladrones que le acompañaban, aún ellos le injuriaban estando en su misma condición. Quizás eres objeto de burla de los mismos que están a tu lado en tu misma condición. Pero iglesia, no te canses de cargar la cruz. Gloria a Jesús. Cuando decidimos cargar la cruz, estamos diciendo: he muerto a mi yo. Cuando tú decides cargar la cruz, tú estás diciendo: Dios, ya mi yo no existe, porque ahora existes tú. Señor, que mueran mis gustos. Ya mis gustos no pueden imperar, porque yo quiero agradarte a ti, oh Dios. Oh Señor, cuando decimos cargar la cruz, estamos diciéndole a Dios: ya yo no me pertenezco. Lo que yo pueda hacer, lo tengo que consultar contigo, Dios. Porque yo misma no me pertenezco, yo mismo no me pertenezco. Así que todo lo que hago tiene que ser para Jesús. Todo lo que hagamos, como decía Pablo en una de sus cartas, hacedlo para Dios y no para los hombres, porque tiene mayor remuneración. Todo es todo. En tu trabajo,
A veces tú ves el abuso por ser cristiano. Y que muchos, no, como yo tengo cara de bueno y como yo soy cristiano y como saben que yo, me siguen dando más y más y más abuso en el trabajo. Oh, pero hazlo para Dios. No dejes de cargar tu cruz, iglesia. Gloria a Jesús. Cuando decimos morir a nuestro yo, las decisiones nuestras son dirigidas por Jesús. Si vamos a viajar, Señor, que sea tu voluntad. Si vamos a hacer compra, Señor, que sea tu voluntad. Ponme lugar. Señores, si vas a tomar una decisión de dejar o no el trabajo, dirígeme tú, oh Dios. O si vas a tomar cualquier decisión, por más sencilla que sea, aún con la vestimenta, te gusta, Dios, que sea dirigida por Jesús. Cuando decidimos negarnos a nosotros mismos y morir a nuestro yo, renunciamos a nuestros propios derechos. Por lo tanto, no te hagas luchador de tus derechos. Deja que Dios luche por ti. A veces nos convertimos en luchadores de derechos, y no porque tengo que ser escuchado, y no porque esta persona se tiene que dar cuenta que yo también tengo derecho. No, cuando decidimos cargar la cruz, cerramos nuestros ojos y lo único que pensamos, Dios, ten misericordia. Porque el que decide cargar su cruz no pelea sus derechos, sino que sus derechos son rendidos a los pies de Cristo. Porque cuando decidimos cargar la cruz, aún el tiempo nuestro se convierte en el tiempo del Señor. Muchas veces nos ha pasado a mi esposo y a mí que decimos, wow, estamos dedicando, y si eso somos nosotros, yo no me imagino el pastor. Y siempre estamos aquí y allá, o el pastor está trabajando aquí y allá. Yo me imagino que el corazón de nuestro pastor está en desear un instante, por lo menos, llegar a su casa, tirar los zapatos, acostarse, recostarse, elevar los pies y decir, ay, estoy en casa, estoy compartiendo con mi esposa, con mis hijos. Y olvidarse por un momento, pero ¿sabe qué? Como Él ha decidido cargar su cruz, Él muchas veces tiene que dejar su hogar con el corazón roto para bendecir a la iglesia. Porque Él está cargando su cruz. Cuando decidimos cargar nuestra cruz, le decimos a Dios, como dijo el salmista David, en tus manos están mis tiempos. Porque no me quedo en casa por gusto, viendo que hay otro que está en necesidad. Señor, en tus manos están mis tiempos. Aquí yo admiro muchos hermanos. Cuando yo voy a visitar, que yo los veo en las casas de las familias que están enfermos, dejando su hogar, quizás con enfermos, se van a visitar a otros también para ayudarles. Quizás su corazón está para servirse a ellos mismos, pero el que decide cargar su cruz pone todo su ser en las manos de Dios. Y los demás se burlan porque no entienden. Y los demás le sacan en cara y le dicen, pero ¿por qué tú no? Mira, pero ¿por qué tú dejaste? Pero te hubieses quedado descansando, pero quédate descansando. Pero mira, no sacrifiques, no vale la pena sacrificarte. Pero el que ama a Cristo toma su cruz. Hay beneficios del que carga la cruz. ¿Cuáles son los beneficios? Número 1, en Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesús dice que el que le sigue
se hace su discípulo. Oh iglesia, cuando cargamos esa cruz tenemos un beneficio. Somos discípulos de Cristo. Porque le seguimos y aprendemos lo que Él nos enseña. Otro beneficio cuando cargamos la cruz, iglesia, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Y se lo resumo en esta palabra: vivimos en paz con Dios. Porque cuando decidimos cargar la cruz, aunque el mundo esté contigo enchismado, aunque el mundo esté contigo, aunque tu familia no te conozca, aunque tu familia esté contigo molesto, cuando decidimos cargar la cruz, estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, mira, y lo que te pueda decir los demás no afecta, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y sabiduría humana. Porque la palabra de la cruz para el impío es locura. Gloria a Jesús. Otro beneficio cuando cargamos la cruz se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 22, y es que estaremos en su presencia. Aleluya. Pero no solo en su presencia, sino que estaremos santos y sin mancha, iglesia. El mundo no te conoce ni te menciona, no te busca ni te acepta, porque no eres de Él. Pero cuando tú decides cargar esa cruz, ¿sabes qué, iglesia? Entonces el que te acepta, el que se acerca a ti, el que te lleva a su presencia es Jehová Dios, el creador tuyo, el poderoso, el grande, el que creó los cielos, la tierra. Cuando decidimos cargar la cruz, no solo estaremos en su presencia santos y sin mancha. Ya el pecado no puede enseñorearse sobre ti. Sino que también en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: seremos hijos de Dios para su gloria. Cuando tú decides tener esa cruz contigo y no soltarla y llevarla hasta el final, tú llegarás a su presencia, al lugar santo. Y Dios aquí en la tierra nos llama sus hijos. Iglesia, tú eres hijo de Dios, porque un día tú decidiste cargar esa cruz. No sueltes la cruz, porque si soltamos la cruz, no importa cuánto seas humillado, no sueltes la cruz. En cierta ocasión había un hombre, cuando Jesús fue crucificado, cuando camino hacia el Calvario, obligaron a Jesús a cargar una cruz. Luego de darle 40 latigazos, abofetearlo, escupirle, injuriarle, humillarlo, desnudarle, coronarlo con una espina. Luego le ponen una cruz en su espalda para que la cargara hasta el Gólgota. ¿Y por dónde lo pasaron? Por los lugares más concurridos de la ciudad. Lo pasaron por el camino más concurrido, el camino del comercio, donde había tanta gente. ¿Para qué? Para que lo vieran y para que sintiera más humillación, más desprecio.
Pero de repente había un hombre que bajaba del campo. Y dice, gloria a Jesús, la palabra del Señor, tanto en Marcos, Mateo, en Lucas y aún en Juan. Especialmente Marcos capítulo 15, versículo 21 en adelante, había un hombre que venía del campo. Su nombre es Simón y era de Cirene. Y los soldados viéndole, le llamaron y le dijeron que ayudara a Jesús a cargar la cruz. Y él comenzó a cargar la cruz de Cristo. Yo me preguntaba, wow, algo tuvo que surgir en ese hombre. Algo tuvo que surgir en este hombre, porque él comenzó a cargar la cruz de Cristo. Oh iglesia, si tu hermano está pasando por alguna situación, no le seamos de oprobio. Ayudemos a cargar su cruz. Así como Cristo, este hombre que no se conocía, se comenzó a mencionar en ese instante, y es donde único se menciona. Se menciona cargando la cruz de Cristo. Pero yo buscando, yo decía, Señor, algo tuvo que surgir en este hombre, algún cambio. Y buscando en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 16, versículo 13, vi el fruto de este hombre cuando cargó la cruz de Jesús. Y fue que su familia fue bendecida. Porque en Romanos Pablo menciona sus hijos. En Marcos dice, gloria a Jesús, en Marcos dice que este hombre era hijo de Rufo. Más adelante en Romanos vemos cómo Pablo le dice, oh, y tú siervo de Dios, Rufo, aleluya. ¿Sabes por qué? Yo decía, oh Señor, porque el que carga tu cruz, aún la familia es conmovida, aún la familia es trastocada. Oh, este hombre, yo me imagino que quizás venía del campo, no sabía lo que estaba pasando, y cuando le ponen la cruz de Cristo, él y su familia cambió, iglesia, porque cuando tú cargas la cruz, algo pasa. Hay un cambio. Hay un cambio, no solo en ti, no solo en tu pensar, no solo en tu entrega, no solo en tu interior. Hay un cambio en tu exterior, hay un cambio en tu medio ambiente, hay un cambio en tu familia. Hay un cambio, iglesia. Porque empiezas a padecer, empiezas a padecer los dolores y la queja de Jesús. Porque comienza a parecerte a Jesús. Así que cuando decidimos cargar la cruz de Cristo, quienes cargan la cruz de Cristo, ¿quiénes son los que cargan esa cruz? Aquellos que se humillan. Por eso cuando te postras de rodilla o cuando derramas lágrimas ante la presencia de Dios, quizás no lo vemos, pero sentimos sus caricias diciéndote, Jesús, mira, yo pasé por eso. Yo sé cuál es tu dolor. Yo sé cuál es tu queja, porque yo la viví. Quienes cargan la cruz de Cristo toman un carácter de valentía, porque no es fácil estar en un lugar
donde todos te vituperan y te menosprecian por ser cristiano, por ser diferente, hay que ser valiente. Hay que ser valiente. En cierta ocasión, el hermano Oscar dio una ilustración de la cruz y yo se la pedí, le dije, porque me impactó y quiero compartirla con ustedes. En una ocasión que él predicó un jueves, yo quiero compartir esa ilustración. La cruz es una experiencia de esperanza. Es una experiencia de gracia. Es una experiencia de valor y coraje. Porque cuando tú decides cargar la cruz, tú tienes que tener coraje, valor, valentía. Es una experiencia para enfrentar la muerte y vencerla. Porque tienes que morir a tu yo. Y aunque muramos a nuestro yo y seamos como Esteban, apedreados por nuestro yo, porque hemos matado nuestro yo, pero viviremos en gloria con nuestro Padre Celestial. Da sentido y propósito a la vida del cristiano. Es el gesto de amor que sana el corazón. Amor que echa fuera todo temor. Oh iglesia, gózate de cargar tu cruz. Gózate de cargar tu cruz. Muchos dicen, mi cruz, mi esposo es mi cruz. Otros dicen, no, es mi trabajo, es mi cruz. Tal vez muchos decimos, no, quizás es la enfermedad. No, esa no es tu cruz. Tu esposo, tu esposa, esa no es tu cruz. No, quítate eso del pensamiento. ¿Sabes por qué? Ese es el compañero, esa es la compañera que tú escogiste para pasar tu vida aquí en la tierra. Esa no es tu cruz. Las enfermedades, desde Adán están las enfermedades, no solo a los cristianos, sino a los inconversos también les toca. La cruz es una negación total a la vida carnal para crecer en la vida espiritual. Tomar la cruz significa negar a toda esta existencia humana para vivir en la divina. Iglesia, el enemigo quiere que tú no cargues esa cruz. En cierta ocasión les voy a mencionar una ilustración. Había un hombre, gloria a Jesús, esto lo vi mediante dibujitos y lo grabé en mi corazón. Que había un grupo de personas que estaba cargando una cruz grande. Cada uno cargaba su propia cruz. Y en la ilustración se veía a este hombre que era bien difícil cargar la cruz porque era grande su cruz. Y él miraba para un lado y veía que el que estaba a su lado estaba igual, cargando esa cruz pesada. Y veía para su izquierda y su derecha y todos los que estaban alrededor también cargaban esa cruz. Y él empezó a decir, esta cruz pesa mucho. Esta cruz pesa mucho y estoy tardando mucho porque no puedo con ella. Y de repente empezó y le cortó un pedazo. Bueno, todavía es pesada, pero avanza un poco más. Déjame cortarle otro pedazo. Y le cortó otro pedazo y avanzaba un poquito más. Pero dijo, oye, pero esto es fácil. Déjame cortarle otro pedazo. Al extremo de que ya iba corriendo y los demás a su lado se quedaban atrás cargando la cruz larga y pesada. Pero él con su cruz corta empezó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y llegó al final del camino. Cuando llega al final del camino, vio que los que tenían la cruz larga
había un camino de gloria al lado, frente de él, pero entre medio del camino de gloria y el final de su camino había un precipicio. Entonces los que tenían la cruz larga ponían la cruz en el precipicio y servía como fuente para llegar al camino de gloria. Qué sorpresa se llevó el que creía ser listo. Cuando puso su cruz, era corta, no llegaba. Oh, iglesia, Satanás buscará la forma. En este último tiempo, Cristo viene pronto, iglesia. Pon en tu corazón esta palabra: aguanta un poco, aguanta un poco, un poquito más. Sigue aguantando tu cruz, sigue cargándola, aguanta un poco. ¿Sabes por qué? Porque al final tendrás una gloria eterna que te espera. ¿O sabes qué? Si sueltas la cruz no tendrás tu gloria. Oh, porque el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oh, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Oh, iglesia, eres el que hace el camino, pero el camino se carga con la cruz. No sueltes tu cruz, iglesia. Oh, iglesia, aguanta un poco más. Aguanta la burla. Aguanta el menosprecio. Aguanta, iglesia, porque Cristo viene pronto. No te dejes convencer por el mundo. No te dejes convencer. No, iglesia. Guárdate pura, porque grande es tu galardón, iglesia. Oh, ya no puedes irte de rodillas, ya te duele la rodilla, te es difícil levantarte de madrugada. Aguanta un poco, sigue haciéndolo. Oh, porque grande es tu galardón. Oh, iglesia, y algún día, en vez de una cruz, como dice el himnólogo, oh Señor, mi corona tendré. En vez de una cruz, iglesia, tendrás una corona de vida eterna, iglesia. Para el mundo, cargar la cruz es locura. Amar la cruz es perdido el tiempo. Pero para los salvos, esto es para nosotros, para la iglesia. Cargar la cruz es victoria, es gloria. Por tanto, nos gloriaremos en la cruz de Cristo, como dijo Pablo a los Gálatas. Nos gloriaremos en la cruz. Oh, ama esa cruz, iglesia. Ama cargar la cruz. Oh, porque cuando la cargues, entregarás tu cruz. Y Dios te pondrá una corona. Gloria a Jesús. Oh, iglesia, en esta hora, inclina tu rostro. Si has pensado, si has acortado la cruz, si la has hecho liviana, hoy yo te invito a que tomes nuevamente la cruz que te pertenece. Si nunca has cargado la cruz, amigo que me escuchas por internet, yo te invito a cargar la cruz más hermosa que se llama Jesucristo. Iglesia, no sueltes la cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Aleluya. Oh, que en sus triunfos mi gloria será. Oh,
iglesia, y algún día, iglesia, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí viene su mandación. Si hay alguien, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma, donde tu cruz te espera. Si has soltado la cruz, aquí hay un altar donde hoy la cruz siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Alguna vida Y algún día en vez de una cruz, para seguir cargando tu cruz, mi aquí corona Jesús está aquel que me sabe dará. llevar el peso de la cruz. Él te ayudará, te fortalecerá. Gloria a Dios, para seguir cargando esa cruz. Hermosura, contemplo sin par, pues en ella triunfar y a la muerte venció, y mi ser puede santificar. El altar sigue abierto. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre